Capítulo 1. El primer susurro. La iglesia estaba sumida en un silencio profundo, como si la misma arquitectura hubiese sellado sus labios ante lo que estaba por suceder. Ana, una joven novicia, se acercaba al altar con pasos vacilantes, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Era su primer día de servicio en la gran catedral, y la sensación de lo prohibido flotaba en el aire. Sabía que algo más que la rutina religiosa la esperaba, algo que había estado evitando en sus pensamientos, pero que jamás se atrevió a nombrar. La luz tenue de las velas danzaba, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. El incienso, denso y espeso, envolvía cada rincón del lugar, pero no podía ocultar el sudor frío que se deslizaba por su espalda. Ana tomó la hostia, su mirada fija en el cáliz dorado que la sostenía, pero una inquietud creciente la invadió. ¿Qué sucedería cuando la tocara? ¿Sería este el momento de la transformación? Cuando sus labios rozaron la superficie blanca de la hostia, algo ocurrió. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, y un susurro extraño llenó su mente. No fue una voz humana, ni siquiera algo que pudiera identificar como un pensamiento propio. Era algo más allá, un murmullo incesante, suave, pero tan intenso que le quemaba el alma. Cada palabra era un llamado profundo y prohibido. Ven, ven a mí, hija mía, susurró la voz, como si las palabras fueran un hechizo milenario, impregnando cada rincón de su ser. Ana dio un paso atrás, sorprendida, pero la sensación se aferró a ella con fuerza. Nunca había sentido algo tan poderoso, algo que desbordaba los límites de su fe. Se agarró al altar para mantenerse firme, pero su cuerpo temblaba. ¿Era esto una bendición o una condena? ¿Estaba ella misma siendo arrastrada por una fuerza más allá de su control? Los susurros continuaron, más fuertes ahora, más urgentes. Le pedían que se entregara completamente, que dejara que el deseo de lo prohibido la guiara. Ana cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero fue en vano. La sensación de ser observada la envolvía como una niebla espesa. ¿Eres mía? La voz resonó con fuerza en su pecho, como un latido que no era suyo, pero que marcaba cada segundo de su existencia. Se agachó, tratando de calmar su respiración, mientras la hostia seguía en sus labios. Algo estaba cambiando en ella, algo que no podía detener. Los límites entre lo divino y lo demoníaco comenzaban a desdibujarse, y aunque quería rechazar la sensación, algo en su interior la invitaba a aceptar la invitación de la voz que la llamaba desde lo más profundo, desde el abismo de sus propios deseos. Ana abrió los ojos, pero lo que vio no fue el altar. En su mente, una visión espeluznante apareció, una figura encapuchada, con los ojos brillando en la oscuridad, un ángel, o tal vez un demonio. El ser la observaba con una mirada penetrante, un deseo palpable que la hacía sentir más vulnerable que nunca. ¿Acepta mi llamado? La voz susurró nuevamente, y en ese momento, Ana entendió. La hostia que había tocado no era solo un símbolo de fe, era la puerta a algo mucho más oscuro, más peligroso, algo que ni ella, ni nadie, podría comprender por completo. Con una mezcla de miedo y fascinación, Ana se levantó, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Algo había despertado en ella, algo que ni su fe ni su alma podrían contener. Y todo había comenzado con ese primer susurro. Capítulo 2. El grito silencioso. Ana caminaba por los pasillos oscuros de la iglesia, sus pasos resonando como un eco lejano, aunque el silencio a su alrededor era tan absoluto que parecía que la misma tierra contenía la respiración. Desde la primera vez que tocó la hostia, algo se había despertado en ella, algo que no podía comprender ni controlar. La sensación de ser observada persistía, como una sombra invisible que la seguía en cada movimiento. El murmullo había desaparecido, pero sus efectos permanecían. Cada noche, mientras descansaba, el sonido de un grito profundo y desgarrador invadía su mente. No era un grito normal, no era un grito de dolor humano,
Era algo más, algo ancestral, un grito que nacía del más allá, del abismo donde la vida y la muerte se mezclan. Sin embargo, cuando intentaba hablar de ello con alguien, nadie más escuchaba. La iglesia seguía en su paz eterna, como si nada de lo que ocurría fuera real. Pero Ana sabía la verdad. No podía ignorar lo que había sentido, lo que había vivido. Aquella presencia, aquel poder, la perseguía día y noche, llevándola al borde de la desesperación. La gente del convento la miraba de manera extraña, como si pudiera ver algo en ella que nadie más percibía. Sus ojos parecían reflejar la sombra de su alma, el peso de un secreto demasiado grande para cargar. Una tarde, mientras se preparaba para la misa, la voz volvió a llamar a su mente. Esta vez no era un susurro, sino un grito, un alarido de desesperación. Su corazón latió con fuerza y su respiración se volvió errática. El sonido le cortaba la garganta, como si las palabras de la voz se atragantaran en su ser. «Ayúdame», susurró la voz, quebrada por el dolor. Ana cerró los ojos, luchando por mantenerse en pie, sintiendo como sus fuerzas se desvanecían. De repente, la luz en la iglesia comenzó a parpadear, y el aire se volvió espeso, como si un velo de oscuridad se hubiera extendido sobre el lugar sagrado. En su mente, la figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez más cerca, más real. Sus ojos brillaban como dos carbones ardientes, llenos de una intensidad que la hacía sentir pequeña, insignificante ante la fuerza de lo que estaba por suceder. «Te llamo, Ana». La voz resonó en su interior, retumbando en sus entrañas. «Deja que el deseo te consuma, solo así serás libre». Ana cayó de rodillas en el altar, su cuerpo temblando incontrolablemente. No sabía si era el miedo o el deseo lo que la había arrastrado a esa posición. No sabía si era su fe o algo mucho más oscuro lo que la guiaba. Pero lo que sí sabía era que ya no podía ignorar lo que había comenzado. El grito, la visión, la presencia, todo estaba entrelazado. Y ella ya no podía escapar. En un acto desesperado, levantó la mirada hacia el crucifijo, buscando alguna señal, alguna esperanza, pero lo único que encontró fue la mirada vacía de Cristo, como si la condena ya se hubiera sellado. En ese momento, Ana entendió que la lucha no era contra lo que veía, sino contra lo que sentía en lo más profundo de su ser. El grito se intensificó, y con él, la certeza de que su destino ya estaba sellado. No había vuelta atrás. Ana había cruzado un umbral invisible, y lo único que quedaba por hacer era seguir el camino, sin importar lo que le deparara. Capítulo 3. La tentación. La iglesia estaba envuelta en una quietud tan densa que el aire parecía vibrar con la intensidad de los pensamientos que Ana no podía callar. Su alma estaba atormentada, desgarrada por una lucha interna que no podía comprender completamente. Los susurros, los gritos, todo había comenzado a fusionarse con su ser. Cada vez que pensaba en su devoción, una oscuridad desconocida la rodeaba, y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de ella no quería alejarse. Esa parte de su alma deseaba más. Esa tarde, mientras se preparaba para el ritual de la misa, la sensación de ser observada se intensificó. Estaba sola en la capilla. La luz de las velas proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de piedra, y el incienso llenaba el aire, envolviendo su cuerpo en una nube pesada. Al acercarse al altar, algo en su interior comenzó a hervir. No era el temor, ni el sentido de lo sagrado, sino algo más, algo prohibido. La hostia estaba ahí, colocada en el cáliz como siempre, blanca, pura, inmaculada. Pero esa vez, cuando Ana la miró, una oleada de deseo se apoderó de ella. No solo deseaba tocarla, deseaba sentirla más allá de la devoción. Quería saborearla, dejar que la sensación de lo divino la invadiera de una manera que nunca había experimentado. Era como si la hostia se hubiera convertido en el objeto de su deseo, como si ella misma se hubiera transformado en una súplica de pecado, un sacrificio.
Ana levantó el cáliz con temblorosa reverencia, pero antes de llevarlo a sus labios, una voz la detuvo en seco. ¿Por qué dudas, hija mía? La voz era clara, casi tangible, pero nadie estaba allí. Ana cerró los ojos. El sudor le recorría la frente. No podía, no debía. Sin embargo, la tentación era tan fuerte que su cuerpo parecía obedecer sin consultarle. La voz había hablado nuevamente, y con ella vino una sensación que la penetró profundamente. El deseo no es pecado, es el amor verdadero, el único que te dará la paz. La voz, suave y persuasiva, la envolvía, atrapándola en su red. Ana sintió el calor de las palabras en su piel. Su respiración se aceleró. Antes de poder detenerse, sus labios tocaron la hostia. Inmediatamente, un chorro de sensaciones indescriptibles se desató en su ser. No era solo el gusto metálico del vino o la textura suave del pan. Era algo mucho más profundo. La hostia latió en sus labios, como si tuviera vida propia, como si fuera parte de ella misma, latiendo al ritmo de su corazón. Y entonces, una visión la invadió. Vio una figura masculina, hermosa, poderosa, de ojos ardientes, que la observaba desde la oscuridad del altar. Su piel resplandecía bajo la luz de las velas, y su presencia llenaba la capilla con una electricidad palpable. «Sigue», dijo la figura, su voz seductora resonando en sus oídos. «Deja que el deseo te consuma, Ana. Solo entonces conocerás la verdad». Ana tembló. Su mente luchaba por entender lo que sucedía. ¿Era esto el verdadero propósito de su fe? ¿O era la condena disfrazada de tentación? Pero no importaba, porque, en lo más profundo de su ser, una parte de ella sabía que no podía resistirlo. Algo había despertado en su interior, algo que no podía controlar ni comprender. El deseo creció, y con él, la certeza de que estaba atrapada en una red invisible. El camino hacia la salvación y la perdición se desdibujaba, y Ana sabía que ya nada sería igual. Con una última mirada a la figura que aún la observaba, Ana se permitió sucumbir a la tentación. El deseo que había comenzado con un simple roce de labios ahora la dominaba por completo, y en ese instante, comprendió lo que había perdido, no solo su pureza, sino su alma. El cáliz vacío cayó al suelo, resonando en la capilla como un eco de lo irremediable. Capítulo 4. El manto oscuro. El aire en la iglesia estaba impregnado con una sensación de presagio, como si el mismo edificio respirara al compás de los pensamientos oscuros de Ana. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo principal, pero no podía deshacerse de la sensación de que alguien o algo la seguía. Cada rincón de la iglesia parecía esconder secretos, y en su interior, la joven novicia sentía que se estaba perdiendo en un laberinto del que no podría salir. Esa noche, mientras preparaba el altar para la misa, sus ojos se posaron en un rincón oscuro de la iglesia, donde nunca antes había mirado. Allí, en una esquina olvidada, un manto negro, casi imperceptible a la luz de las velas, colgaba de una antigua estantería de madera. Algo en él la atraía, algo inexplicable que la empujaba hacia él, como si fuera un llamado desde las profundidades. Ana caminó hacia el manto, sus manos temblorosas al acercarse. El sudor le perlaba la frente, y una sensación de frío la envolvía mientras tocaba la tela. No era una tela común, no era la de un manto de monja, sino algo más denso, pesado, casi como si el tiempo mismo estuviera atrapado en sus fibras. Sin pensarlo más, se lo colocó sobre los hombros. En ese momento, el mundo a su alrededor cambió. La iglesia ya no estaba silenciosa. Ahora el murmullo de voces llenaba el aire, susurrando palabras incomprensibles, pero tan cercanas que parecía que las voces provenían de dentro de su propio cuerpo. La sensación de ser observada, que nunca la había dejado, se intensificó hasta volverse insoportable. Pero lo más extraño de todo era que, en ese mismo instante, algo despertó en ella,
algo mucho más poderoso que cualquier sentimiento de culpa o temor que hubiera tenido antes. El manto la envolvía, y en su interior comenzó a latir con fuerza, como si tuviera vida propia. Las sombras parecían moverse a su alrededor, más intensas, más agresivas, como si fueran seres que respiraban con ella. Ana sintió su piel arder, como si el manto estuviera quemando su alma. De repente, vio una figura a su lado. Era la misma presencia que había sentido en su mente en los últimos días, pero esta vez era mucho más real, mucho más cercana. El hombre encapuchado, de ojos brillantes, estaba justo a su lado, observándola con una intensidad que la dejaba sin aliento. «No temas, Ana». Su voz era suave, pero tan profunda que parecía resonar en cada rincón de su ser. «El manto es la clave. Solo tú puedes desatar lo que está por venir. Solo tú puedes aceptar el destino que te espera». Ana trató de apartarse, pero no podía moverse. El manto la mantenía anclada, atrapada en su propia carne, y las sombras la rodeaban como un mar oscuro. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero al mismo tiempo, una parte de su ser anhelaba más, deseaba más de lo que este ser le ofrecía. «Sé que lo deseas, Ana. Lo has deseado desde el principio. No te resistas. Ven conmigo». La figura se acercó, su aliento cálido contra su oído. Ana intentó luchar, pero no pudo. Las voces en su mente se intensificaron, y el deseo la consumió como una llama voraz. El manto, que antes parecía un objeto común, se había convertido en el símbolo de su condena y su salvación al mismo tiempo. El momento en que lo tocó, todo cambió. El manto latía con un ritmo que coincidía con el de su corazón. Las sombras ya no eran solo sombras, sino entidades, figuras que tomaban forma y le susurraban promesas de poder y placer. Cada uno de sus susurros era un eco de lo que había comenzado cuando tocó la hostia. Todo lo que había creído saber sobre la fe y la pureza comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. «Eres mía ahora, Ana». La voz del hombre la rodeaba, un eco de poder y tentación. «Y te guiaré hacia lo que siempre has deseado». Ana cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera por completo. Sabía que no podía retroceder, que el camino ya estaba trazado. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. El manto, la hostia, la tentación, todo se había unido en un destino que ahora le pertenecía. El fuego en su pecho ardía con más fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sonrió. No sabía si era por miedo o por deseo, pero algo dentro de ella había cambiado, y ya nada la detendría. Capítulo 5. La voz prohibida. El aire en la iglesia estaba cargado de una tensión palpable, como si las mismas paredes, tan antiguas y sabias, contuvieran el secreto de lo que estaba a punto de suceder. Ana caminaba por el pasillo principal, su cuerpo ya familiarizado con la sensación de peso y oscuridad que la envolvía desde la última vez que había tocado el manto. Pero esta vez, algo diferente la llamaba, una voz. Era una voz baja, susurrante, que se filtraba en su mente con tal intensidad que la hacía detenerse en seco. No era una voz humana, ni siquiera la de un ángel, sino algo más antiguo, más profundo. Una presencia que no podía evitar. La escuchaba claramente, resonando dentro de su pecho, como si su propio corazón hubiera comenzado a hablarle. «Ana». La voz susurró su nombre, cargada de una dulzura peligrosa. «No temas. Estás a punto de conocer lo que te ha sido ocultado». Ana se detuvo. Sus manos temblaban al aferrarse a los bancos de la iglesia. La voz había dejado de ser un eco lejano para convertirse en algo personal, algo que le hablaba desde lo más profundo de su ser. No quería escucharla, no quería ser arrastrada a ese abismo, pero había algo en sus palabras que la atraía. La invitaba a acercarse a lo que siempre había temido. La luz de las velas tembló, como si compartiera la inquietud de la joven, pero Ana no pudo resistir más. Alzó la cabeza, mirando hacia el altar, donde el cáliz brillaba débilmente en la penumbra.
Su corazón latió con fuerza, como si le dijera que era el momento, que debía continuar. Deja que la verdad te inunde, Ana. Solo entonces comprenderás todo lo que te ha sido negado. La voz era suave, envolvente, y en ella había una promesa oscura de poder, de liberación. Era extraño, pero Ana sentía que había estado esperando esta voz toda su vida, desde que tocó la hostia, desde que la oscuridad había comenzado a infiltrarse en su alma. Algo dentro de ella había cambiado. Los límites entre el bien y el mal se habían difuminado, y lo que antes era claro y seguro ahora se presentaba ante ella como un laberinto lleno de tentaciones y sombras. No pudo evitarlo. Se acercó al altar, con el cáliz en sus manos, y sintió el peso de su destino en sus dedos. La voz continuaba susurrando, cada palabra encendiendo una chispa de deseo, de curiosidad, de algo más allá de la razón. No quería ceder, pero el deseo por entender, por saber, era más fuerte que su voluntad. Acepta lo que soy, Ana. Deja que la tentación se apodere de ti. Solo entonces podrás ver lo que está oculto en las sombras. La voz se tornó más urgente, más demandante, como si supiera que su resistencia estaba a punto de quebrarse. La joven novicia, con los labios secos y el pulso acelerado, levantó la hostia hacia sus labios. El cáliz la miraba, imponente, como si esperara su sacrificio. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y Ana, en un acto que jamás se perdonaría, permitió que sus labios tocaran la hostia una vez más. En ese preciso momento, todo a su alrededor se desvaneció. El altar, las velas, las sombras, todo desapareció. Ana se encontró en un espacio vacío, suspendida entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. El sonido de su respiración fue lo único que pudo escuchar, pero no estaba sola. Delante de ella, la figura encapuchada apareció una vez más, esta vez más cerca que nunca, su mirada llena de poder y comprensión. La figura no era humana, no era divina, sino algo mucho más allá de lo que Ana podría entender. Bienvenida, hija mía. La voz ahora era suya, profunda y llena de sabiduría oscura. Finalmente has cruzado la línea. Has tocado lo que nadie se atrevería a tocar. Y ahora, el camino hacia la verdad está ante ti. Ana no pudo responder. La figura la miraba con una mezcla de satisfacción y desafío, como si esperara una reacción. Pero ella estaba paralizada, atrapada en la telaraña de sensaciones que la invadían. La figura levantó la mano, y en su palma apareció una imagen, una iglesia en ruinas, su altar cubierto de sangre, una visión que la aterrorizó, pero que a la vez la fascinó profundamente. Esto es lo que está por venir, Ana, esto es lo que eres. La figura se inclinó, sus ojos ardían con una intensidad sobrehumana. Tu destino está sellado, y solo tú puedes decidir cómo terminará esta historia. ¿Vas a rechazarlo o abrazarlo? Ana, atrapada entre la luz y la oscuridad, sabía que ya no había vuelta atrás. La voz, la presencia, la tentación, todo había sido parte de un juego del que ella ya formaba parte, y en ese instante, comprendió que no podía huir, porque lo que había comenzado con un simple susurro, ahora la arrastraba hacia un abismo del que ya no podría escapar. Capítulo 6. El ritual perdido. La iglesia, esa fortaleza de silencio y fe, comenzaba a perder su fuerza. Ana sentía que cada paso que daba sobre sus frías piedras la alejaba un poco más de la luz que alguna vez había abrazado con fervor. El cáliz, el manto, la hostia, todo se había entrelazado en su alma de una manera tan profunda que ya no sabía si estaba sirviendo a Dios o a algo mucho más oscuro. Cada vez que tocaba el cáliz, cada vez que los dedos recorrían la superficie de la hostia, sentía como si una parte de ella misma quedara atrapada en ese acto, y ya no podía distinguir entre lo divino y lo maldito. Esa noche, la voz había regresado. Esta vez no era un susurro distante, ni un grito que la invadía por la espalda. No, esta vez era clara, firme,
como una orden directa a su mente. Busca lo que ha sido olvidado, el ritual perdido, el que solo tú puedes desatar. Ven a mí, ven a la oscuridad donde el poder reside. La voz parecía provenir de las paredes mismas de la iglesia, como si la misma estructura le hablara, la incitara a conocer la verdad oculta en las sombras. Ana se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. La iglesia estaba vacía, pero la presión en el aire era insoportable. Un aura de poder y desesperación se extendía desde el altar, rodeándola con un abrazo invisible. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando algo, un indicio, una señal. Fue entonces cuando lo vio, en un rincón oscuro, en un pequeño altar olvidado, un libro antiguo, cubierto de polvo, pero con una fuerza extraña emanando de sus páginas. El libro, aunque desgastado, parecía intacto, como si hubiera estado esperando por ella todo este tiempo. Sin dudarlo, Ana lo tomó entre sus manos. Su tacto la estremeció. El libro era mucho más pesado de lo que parecía, y al abrirlo, una ola de energía la atravesó. Las palabras escritas en su interior no eran latín, ni siquiera un idioma que pudiera identificar. Eran símbolos, signos que se deslizaban ante su mirada como si se movieran de manera propia. El ambiente en la iglesia cambió en un instante. La luz de las velas titiló, y el aire se volvió más denso, como si todo el espacio estuviera suspendido en un limbo entre el mundo de los vivos y de los muertos. Ana no podía apartar la vista del libro, y a medida que sus ojos recorrían las páginas, una sensación de poder inmenso comenzó a llenar su cuerpo. «Has encontrado lo que te pertenece, Ana». La voz resonó en su cabeza, clara como el agua, llena de promesas y maldiciones. «Ahora, el ritual está en tus manos. El poder del antiguo sacrificio, solo tú puedes desatarlo». La figura encapuchada apareció ante ella, de pie, observándola con ojos ardientes. Sin decir una palabra, levantó su mano hacia el altar, y de repente, Ana sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era como si una puerta se hubiera abierto en su interior, una puerta que nunca había sabido que existía. El altar comenzó a brillar con una luz negra, inhumana. El libro que ella sostenía comenzó a emitir un resplandor oscuro, y en ese momento, comprendió que todo lo que había hecho hasta ahora no era un accidente. Había sido llamada, elegida, para desatar el poder que yacía sellado en las antiguas palabras. El ritual perdido era suyo, y el sacrificio, aunque desconocido, ya no podía evitarlo. Ana comenzó a recitar las palabras escritas en el libro, con voz temblorosa pero firme. Cada sílaba parecía resonar en las paredes de la iglesia, y la tierra misma respondía. El suelo tembló levemente bajo sus pies, y la iglesia parecía cobrar vida propia, vibrando con la misma energía que ella liberaba. El altar brillaba, y la oscuridad parecía arremolinarse a su alrededor, como una tormenta que lo devoraba todo. En ese preciso instante, la puerta a otro mundo, al mundo de los muertos, parecía abrirse. Las sombras cobraron forma, y Ana vio rostros desconocidos, ojos que la observaban, como si el alma de aquellos que habían caído antes que ella la estuvieran llamando. «Bienvenida, hija mía». La figura encapuchada habló de nuevo, su voz más poderosa que nunca. «El ritual ha comenzado, y ahora, no hay marcha atrás. El sacrificio será tuyo, y con él, el poder que siempre has deseado». Ana sintió el peso de esas palabras como una maldición que caía sobre sus hombros. Ya no había manera de escapar. El ritual estaba completo. La oscuridad la había reclamado, y todo lo que le quedaba por hacer era aceptarlo. Capítulo 7. La maldición del confesor. La iglesia se encontraba más oscura que nunca, como si la luz misma se hubiera retirado, temerosa de lo que estaba por suceder. Ana caminaba lentamente hacia el confesionario, el corazón latiendo a un ritmo frenético, pero esta vez no era el arrepentimiento lo que la impulsaba. Había algo más, una necesidad que ni ella misma comprendía completamente.
Sabía que algo oscuro y peligroso la esperaba detrás de esa puerta de madera, algo que cambiaría su destino para siempre. El confesor, un hombre de cabello canoso y rostro austero, la observó en silencio mientras ella se acercaba. Sus ojos, sin embargo, no eran los de un simple sacerdote. Eran los ojos de alguien que había visto más de lo que cualquier ser humano debería conocer. Su mirada parecía penetrar en las profundidades de su alma, como si supiera lo que estaba por decir, como si ya conociera los secretos que Ana trataba de esconder. «Hija mía», dijo el sacerdote con voz grave, casi inaudible, «sé lo que has hecho. No hay nada que puedas ocultar ante los ojos de Dios». Ana se detuvo. Una ola de terror la envolvió, pero no podía retroceder. El confesor era la única persona que podría ayudarla a entender lo que le estaba sucediendo, aunque temía lo que podría descubrir. La voz, el manto, la hostia, todo lo que había experimentado la había llevado hasta este momento, y no podía ignorarlo. «¿He sentido algo, padre?» Su voz tembló mientras hablaba. «Una presencia, algo que me llama, algo que me arrastra hacia la oscuridad». El sacerdote la miró fijamente, y Ana vio algo extraño en su rostro, un destello de miedo, tal vez, o algo mucho más siniestro. Él no dijo nada por un largo momento, como si estuviera sopesando qué decir, pero finalmente habló, su voz grave llena de una tristeza que Ana no podía comprender. «Lo que has tocado no es solo un símbolo de fe, lo que has tocado es un portal. Un vínculo con el otro lado, con lo prohibido». El confesor hizo una pausa, como si temiera continuar. «Pero el conocimiento tiene un precio, Ana, y la maldición que has desatado no puede ser detenida por simples palabras de arrepentimiento». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana al escuchar esas palabras. ¿La maldición? ¿Era eso lo que la había estado persiguiendo? ¿Lo que la había arrastrado hacia esta iglesia? ¿Hacia este sacerdote? ¿Acaso todo lo que había hecho la había llevado a una condena sin salida? El confesor la observó, y por un instante, sus ojos parecieron vacíos, como si no estuviera mirando a una joven novicia, sino a algo mucho más profundo, mucho más oscuro. «Cuando tocas lo prohibido, Ana, te conviertes en parte de eso». El sacerdote se acercó lentamente, sus manos temblorosas colocando un rosario sobre su pecho. «La oscuridad que has desatado no se apaga con simples oraciones. El precio es más alto de lo que puedes imaginar». Ana no sabía qué hacer, qué decir. ¿Cómo podía aceptar algo tan horrible? ¿Cómo podía comprender lo que había hecho? ¿Lo que estaba por venir? Pero el confesor no parecía dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. De repente, tomó su mano con una fuerza inesperada, su mirada fija en ella, como si estuviera forzándola a ver la verdad. «Si realmente deseas liberarte de la maldición, hay solo una forma». El sacerdote susurró, como si el aire a su alrededor fuera demasiado denso para hablar abiertamente. «Debes ofrecer lo que más amas, Ana. La fe es solo un puente, pero el sacrificio es el camino que te llevará al otro lado». Ana intentó apartar su mano, pero el confesor la mantenía aprisionada, como si el destino de ambos dependiera de esa conexión. La iglesia parecía girar alrededor de ella, el aire se espesaba, y la sensación de ser observada se hacía más intensa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. El confesor la soltó de golpe, como si su toque hubiera sido una condena para él también. Sus ojos brillaron con una tristeza infinita, y por un momento, Ana pensó que podía ver algo más en su mirada, algo que lo vinculaba a ella de una manera mucho más profunda de lo que había imaginado. «La oscuridad ya ha tocado tu alma, Ana, y para liberarte de ella, debes aceptar su presencia. Solo entonces sabrás quién eres realmente». El sacerdote dio un paso atrás, su figura desdibujada por las sombras. «Hazlo rápido, el tiempo que te queda es muy corto». Ana miró al sacerdote, pero sus palabras ya no tenían sentido. El peso de la maldición caía sobre ella como una losa,
y todo lo que había hecho hasta ahora parecía haber sido solo el preludio de un sacrificio mucho mayor. La voz, el manto, la hostia, todo la había llevado hasta aquí, y ahora ella misma debía decidir cómo enfrentar lo que estaba por venir. Sin otra opción, Ana se inclinó hacia el confesor, su corazón palpitando con fuerza, y aceptó lo que había sido destinado para ella. La oscuridad no era algo que pudiera rechazar, era parte de ella. Tal vez, solo tal vez, el precio que debía pagar sería mucho más alto de lo que podía imaginar. Capítulo 8. El juicio final. La iglesia parecía más sombría que nunca. Las luces de las velas parpadeaban en un silencio inquietante, como si la propia casa de Dios estuviera respirando con dificultad, aguardando el juicio que se avecinaba. Ana caminaba con pasos pesados por el pasillo principal, cada uno de ellos resonando en la quietud del lugar, como un latido que marcaba el compás de su destino. No podía escapar. Ni su fe, ni sus temores, ni sus deseos más oscuros podían cambiar lo que había comenzado a desatarse en su interior. El confesor había hablado de sacrificios y de la oscuridad que la había tocado, pero Ana no sabía si aquello era lo que realmente la esperaba, o si lo que estaba por suceder era mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. La voz, que había sido su guía en este viaje sombrío, ahora retumbaba en su cabeza con una fuerza incontrolable. El juicio está cerca, Ana, y tú eres la elegida. La voz hablaba directamente en su mente, más fuerte que nunca, como una sentencia final. No hay vuelta atrás. Has tocado lo prohibido, y ahora los muertos vienen a reclamar lo que les pertenece. Ana cerró los ojos, respirando con dificultad. En su pecho, la angustia se mezclaba con el deseo, una mezcla tan espesa que le impedía pensar con claridad. La iglesia a su alrededor parecía oscurecerse, como si el tiempo mismo se detuviera mientras el destino de Ana se tejía en las sombras. Cada paso que daba la acercaba más a algo que ya no podía evitar. Cuando llegó al altar, algo en el aire cambió. Las sombras crecieron, se alzaron, se agitaron, como si de pronto la luz fuera incapaz de penetrar el lugar. Ana se giró y vio la figura encapuchada de nuevo, esta vez más cerca, más real. Su presencia llenaba el espacio, y cuando sus ojos se encontraron, Ana sintió una sacudida en su interior. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad demoníaca. Y por primera vez, comprendió lo que significaba el juicio. Él no era un guía, era el ejecutor. ¿Por qué dudas, hija mía? La voz era profunda, rasposa, llena de un poder ancestral. Has sido elegida para hacer el sacrificio que nadie más tiene el valor de hacer. Tú eres la puerta, tú eres la conexión entre los mundos. Y ahora, la oscuridad se apoderará de tu alma. Ana no podía hablar. La realidad a su alrededor parecía desmoronarse, como si la iglesia misma estuviera a punto de derrumbarse sobre ella. Cada palabra que el hombre encapuchado decía se clavaba en su corazón como una daga afilada. El miedo la envolvía, pero algo más, algo mucho más fuerte que el miedo, la empujaba hacia él, hacia la oscuridad. La salvación y la condena son dos caras de la misma moneda. Ana, el hombre dio un paso adelante, su figura imponente ahora a su lado, y tú has cruzado el umbral. No hay marcha atrás. El juicio está aquí, y ahora serás juzgada por tu deseo, por tu sacrificio, por lo que has hecho. De repente, el aire se volvió más denso, como si la iglesia estuviera siendo consumida por un fuego invisible. Ana se sentó, temblando, mirando al altar. La hostia, que había tocado tantas veces, ahora parecía brillando con una luz extraña, una luz que emanaba de algo más allá de la comprensión humana. La figura encapuchada la observaba con una sonrisa inquietante, como si todo estuviera por ser revelado. Mira bien, Ana. Su voz ahora era casi un susurro, pero con una fuerza capaz de estremecer todo su ser. Lo que ves aquí no es un altar de salvación, es un altar de condena, y tú serás quien lo consagre.
Ana levantó los ojos y vio la oscuridad tomando forma. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora eran figuras, criaturas, que emergían del suelo, del aire, de cada rincón oscuro de la iglesia. Se acercaban a ella, lentamente, como si esperaran que tomara una decisión. Era como si su destino estuviera decidido antes de que pudiera entenderlo. Todo lo que había hecho, todo lo que había tocado, la había llevado hasta este momento, y ahora, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. El hombre encapuchado alzó las manos hacia el altar, y el aire se llenó con un suspiro mortal. Un grito silencioso recorrió la iglesia, como si el mismísimo universo estuviera reteniendo la respiración. Todo lo que has deseado, Ana, todo lo que has tocado, te pertenece ahora. Pero recuerda, el juicio final es un ciclo, no es el fin, sino el principio de algo mucho más grande. El hombre extendió su brazo hacia ella, como una invitación, una condena. ¿Estás lista para enfrentar lo que eres? Ana no podía hablar. Todo su ser estaba paralizado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sabía que su alma estaba atrapada en un lugar del que no podía escapar. El juicio estaba aquí, y ya no había vuelta atrás. La oscuridad la había reclamado, y con cada palabra, con cada mirada, el juicio final se hacía más cercano, más real. La elección ya no era suya, y en ese instante, Ana comprendió la verdad. El juicio no era solo de su alma, sino de todo lo que representaba la iglesia, la fe, el deseo y la condena. Ya no había escape. Capítulo 9. La caída. El aire en la iglesia estaba más pesado que nunca, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse sobre ellos. Las sombras, antes meros reflejos, se habían hecho más densas, como si cobraran vida propia, rodeando a Ana en cada rincón. Había cruzado el umbral, y ya no había vuelta atrás. La oscuridad no la había tocado, la había absorbido, y en el proceso, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Un poder desconocido, al principio temido, ahora era suya. Ana estaba sola frente al altar, con las manos temblorosas, aferrándose al cáliz. El vino, oscuro y denso, parecía llamarla, como si fuera una bebida prohibida, una mezcla entre la sangre de Cristo y la condena misma. Los ecos de la iglesia la rodeaban, retumbando en sus oídos como un murmullo constante que no podía silenciar. La figura encapuchada ya no estaba. Él, el ser que había guiado sus pasos hacia la perdición, ahora se había desvanecido, dejándola frente a su destino. Es hora. Ana. La voz resonó en su mente, grave y profunda, una voz que ya no podía distinguir entre el deseo y la condena. El poder que buscas solo puede ser tuyo si lo abrazas por completo. El sacrificio te llevará a la gloria, pero también a la perdición. Ana respiró hondo. Su mente estaba dividida, atrapada entre el arrepentimiento y la fascinación por lo que sentía, por lo que ahora deseaba. ¿Cómo podía rechazar lo que le ofrecían? ¿Cómo podía ignorar el poder que había comenzado a fluir en su interior con cada toque de la hostia, cada mirada hacia el altar, cada palabra susurrada por las sombras? El sacrificio. Esas palabras resonaban en su cabeza, como un eco que se multiplicaba cada vez que las pensaba. Ya no estaba en control. Había caído demasiado lejos para dar un paso atrás, y la figura de la iglesia ya no representaba refugio. Ahora, solo quedaba el deseo de trascender, de alcanzar el poder que siempre había soñado. Alzó el cáliz hacia sus labios, y cuando lo tocó, algo sucedió. El vino, que antes parecía un simple ritual, se transformó. No era ya solo una bebida, era el alma misma del sacrificio, el líquido que corría por las venas de aquellos que se habían entregado a lo prohibido. La sensación de calor que la envolvía no era normal, era la sensación de algo mucho más grande que ella misma, algo que no podía comprender, pero que deseaba con todas sus fuerzas. El altar comenzó a brillar, pero no era la luz de la pureza lo que emanaba de él.
Era una luz oscura, venenosa, que invadía cada rincón de la iglesia. La piedra bajo sus pies tembló, como si el edificio entero se preparara para ceder bajo el peso de lo que estaba por ocurrir. Y entonces, ocurrió. El sonido de la iglesia se transformó. El silencio, que antes había sido tan absoluto, se rompió con el rugido de algo que se despertaba en lo profundo de la tierra. Algo tan antiguo que ni siquiera las sombras conocían su nombre. Ana cayó de rodillas, el cáliz aún en sus manos, mientras las sombras parecían alargarse hasta envolverla por completo. El calor que sentía ahora no era solo físico, era espiritual, un fuego que consumía cada parte de su ser, cada pensamiento que alguna vez tuvo sobre el bien y el mal. No había lucha, no había arrepentimiento, solo un deseo imparable de abrazar aquello que había sido prohibido, lo que le había sido dado, lo que la transformaría. La voz habló nuevamente, esta vez con una fuerza inhumana, como si proviniera de un lugar más allá del tiempo y el espacio. Bienvenida, hija mía. La voz era suave, pero la oscuridad en ella era más fuerte que cualquier palabra. Has caído, como todo aquel que busca el poder, pero recuerda, en la caída se encuentra la verdadera ascensión. Lo que has tocado, lo que has aceptado, es el primer paso hacia tu verdadera naturaleza. El juicio es solo el principio. Ahora, te has convertido en lo que siempre quisiste ser. Ana levantó la cabeza lentamente, su cuerpo tembloroso, pero su corazón palpitando con una fuerza nunca antes experimentada. Las sombras la rodeaban, se deslizaban por su piel, entraban en sus venas como un veneno dulce. La iglesia ya no era un refugio, era su prisión, su altar, su lugar de poder. En ese momento, Ana comprendió la verdad que había estado buscando. La oscuridad no la había consumido, la había liberado. Cada susurro, cada sacrificio, la había llevado hasta aquí. Y ahora, ella era parte de algo mucho más grande, mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. La caída ya no era un castigo, era su nueva vida. Capítulo 10. La visión final. Ana despertó en medio de la noche, el sudor empapando su frente, pero no había paz en su despertar. La iglesia estaba más oscura que nunca. Los ecos de las sombras se habían intensificado, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para saltar sobre ella. El aire, denso y pesado, era como una neblina que invadía cada rincón de la iglesia, haciéndola sentir atrapada en un lugar donde ni la luz ni la oscuridad podían penetrar. Las sombras, aquellas que antes la observaban en silencio, ahora se movían a su alrededor. Eran más que simples sombras, eran presencias. La figura encapuchada, que había estado a su lado desde el principio, ahora parecía estar por todas partes, en cada rincón vacío del altar, en cada suspiro del viento. Ella ya no estaba sola, no podía estarlo. Ana, la voz resonó en su mente, profunda y arrastrada, como un susurro perdido entre las sombras. ¿Te has arrepentido de lo que has hecho? Ana no podía responder, sabía que no podía, desde el momento en que tocó la hostia, cuando aceptó el sacrificio, cuando abrazó la oscuridad. Ya no había lugar para el arrepentimiento. No era un simple acto. Había transformado su alma. Había aceptado lo que le ofrecieron, lo que la llamaba con una fuerza irresistible. De repente, la iglesia comenzó a temblar. El altar se iluminó con una luz tenue, y las sombras parecían retorcerse, como si lucharan por escapar del lugar donde estaban atrapadas. Ana miró al altar, y allí, entre la luz, vio una figura. No era la misma figura encapuchada, sino algo diferente, más grande, más imponente. Era una visión, una manifestación del otro lado, algo que no podía ser de este mundo. La figura la observaba fijamente, y aunque no podía ver sus ojos, Ana sintió que esa mirada la atravesaba, que su alma se desgarraba ante su presencia. ¿Qué has hecho, Ana? La voz retumbó en su pecho,
una mezcla de dulzura y condena. El sacrificio no te dará la libertad que deseas. No hay escape de lo que eres. Has cruzado el umbral, pero no sabes lo que eso significa. Ana intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada por la fuerza de la visión, que se intensificaba a medida que las sombras seguían creciendo. La figura alzó una mano, y en un abrir y cerrar de ojos, Ana vio algo imposible, su reflejo, pero no en el espejo. Era una imagen de ella misma, pero su rostro estaba marcado por las cicatrices de la oscuridad, los ojos vacíos, el alma sellada en una prisión eterna. Tu alma pertenece a la oscuridad ahora, Ana. La voz era suave, como una caricia mortal. Lo que has tocado, lo que has deseado, te ha transformado. Ya no eres lo que pensabas que eras. La luz ya no te alcanzará. La verdad ya no te liberará. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, pero al mismo tiempo, una parte de ella se sintió más viva que nunca. La visión del sacrificio, de la oscuridad, no era un castigo. Era el despertar de algo primordial, algo que había estado dormido en lo profundo de su ser. La figura en el altar, aquella manifestación del otro lado, ya no era una amenaza, era la llave a su verdadera naturaleza. Acepta lo que eres, Ana. No puedes regresar. No hay vuelta atrás. El aire se volvió aún más denso, y las sombras parecían envolverla. Pero Ana ya no sentía miedo. Era como si un velo se hubiera levantado ante sus ojos, revelando la verdad de todo lo que había sucedido desde el principio. Cada paso, cada sacrificio, la había llevado a este punto, y ahora, entendía, la oscuridad no la había consumido, la había transformado en algo mucho más poderoso. No había arrepentimiento, solo aceptación. La visión final era la revelación de su destino. Ana ya no era la novicia que había entrado en la iglesia buscando salvación. Ahora, era algo más grande, algo más antiguo, algo mucho más antiguo que las paredes de la iglesia misma. La oscuridad había reclamado su alma, pero a cambio, le había dado el poder que siempre había deseado. En ese momento, Ana comprendió que su destino no estaba marcado por la luz, sino por las sombras. Y cuando las sombras la abrazaron, supo que nunca más sería la misma. Había cruzado el umbral, y el juicio final ya no era algo que temer. Era el principio de una nueva existencia. La luz del altar parpadeó una. Capítulo 11. La última cena. El sol ya se había puesto, y la iglesia, acostumbrada a la quietud de la noche, parecía respirar de una forma extraña, como si estuviera viva. Ana estaba de pie frente al altar, los ojos fijos en el cáliz que había sido testigo de cada uno de sus sacrificios, de sus dudas y de sus deseos más oscuros. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que se alargaban en las paredes, dibujando figuras inquietantes, como si la iglesia misma estuviera observando, esperando el momento de su condena. El aire estaba cargado con el aroma del incienso, pero hoy no era el mismo. Hoy había algo diferente en el ambiente, algo más espeso, como si las sombras que acechaban en cada rincón hubieran cobrado forma, como si la oscuridad misma estuviera esperando a que Ana hiciera su último movimiento. La iglesia había dejado de ser un lugar sagrado, ya no era su refugio. Había sido transformada en un escenario donde su destino se jugaría una vez más. El confesor, esa figura enigmática que la había guiado por este camino tan oscuro, se encontraba en el altar, observándola en silencio. Su rostro, iluminado por la luz tenue de las velas, parecía más envejecido que nunca, como si el peso de la verdad y de sus propios pecados lo estuvieran consumiendo. Ana, dijo con voz grave, apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que cada palabra se grabara en su alma. Has llegado hasta aquí, y ahora, solo te queda una elección, la elección final. Ana, sin apartar la mirada del cáliz, sintió una oleada de emociones contradictorias.
¿Qué significaba eso? ¿Qué elección quedaba por tomar cuando ya había dado todo lo que tenía? Ya había aceptado lo que era. Ya había sido consumida por la oscuridad, pero algo dentro de ella la mantenía alerta, algo que no podía explicar, una sensación de que aún había más, algo oculto en las sombras, algo que aún no comprendía completamente. El confesor se acercó lentamente, y su mano, temblorosa, tocó el cáliz con suavidad. El tacto de su piel sobre la superficie dorada hizo que Ana sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Este es el último paso, hija mía, la última cena antes del sacrificio definitivo. Lo que hagas ahora sellará tu destino para siempre. Ana sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. La luz de las velas parecía vacilar, como si su presencia estuviera siendo desafiada por algo mucho más grande. La iglesia, que alguna vez fue un santuario, ahora parecía una prisión, un lugar donde las decisiones se tomaban en un suspiro, y el tiempo mismo se detenía en espera de lo inevitable. El cáliz brilló en sus manos. Por un momento, Ana sintió que algo más se apoderaba de ella. No era el miedo lo que sentía, ni la ansiedad. Era una especie de claridad, una sensación de certeza, como si todo lo que había hecho hasta ahora hubiera sido parte de un plan mucho más grande del que ella nunca podría haber imaginado. La oscuridad que la había consumido ahora la había convertido en algo más que humana. La había transformado en un ser con poder, con conocimiento, con la capacidad de decidir el destino de todos los que la rodeaban. Es hora. La voz del confesor fue firme, pero había un destello de tristeza en sus ojos, como si lamentara lo que ella estaba a punto de hacer. El sacrificio no es solo un acto, es una entrega. Y tú, Ana, debes decidir si estás dispuesta a entregar lo que más amas. Ana levantó el cáliz con una mano temblorosa, pero con una determinación que nunca había sentido antes. Sabía lo que debía hacer. No había más espacio para la duda. No había más tiempo para la culpa. Todo lo que había sido, todo lo que había deseado, la había llevado hasta este momento, y ahora lo aceptaba. Con una sonrisa fría, casi imperceptible, Ana vertió el vino sobre el altar, dejando que el líquido rojo se deslizara por las piedras como una sangre fresca que renovaba el sacrificio. Las sombras se alzaron con fuerza, rodeándola, devorando todo a su paso. El aire se llenó con el sonido de un murmullo incesante, como si las voces del pasado, de aquellos que habían sucumbido antes que ella, estuvieran aplaudiendo su decisión. Ana cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la envolviera por completo. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, pero ya no importaba. La iglesia, el confesor, la luz, la sombra, todo había desaparecido. Solo quedaba ella, el cáliz y el sacrificio final. Y cuando abrió los ojos, todo había cambiado. La iglesia estaba en silencio absoluto. El altar ya no era el mismo. Ya no había sombras. Ya no había oscuridad. Todo lo que quedaba era el poder que ella había desatado. El poder que ahora era suyo, y solo suyo. El sacrificio había sido completo. El confesor, de pie frente a ella, la observaba con una expresión de resignación. «Has hecho lo que tenías que hacer, Ana», dijo, su voz baja, casi inaudible. «Ahora, el camino está despejado para ti. No hay más dudas. No hay más arrepentimientos. Solo el poder y la condena». Ana miró al confesor, y por primera vez, supo que no había nada que temer. El sacrificio no era una maldición, era su liberación. Había alcanzado la cima de su destino, y lo que vendría a continuación ya no dependía de nadie más. Era suya la última cena, y con ella, todo el poder de la oscuridad. Capítulo 12. El último suspiro. La iglesia estaba sumida en un silencio mortal, como si toda la creación hubiera contenido la respiración. Los ecos de lo que había sucedido en los últimos días resonaban en cada rincón de las piedras frías. Y Ana, ahora de pie frente al altar,
Podía sentir que el aire se había vuelto pesado, como una carga insoportable que no podía liberar. Todo lo que había comenzado como una búsqueda de fe y luz, ahora era solo una sombra que la envolvía, un eco distante de lo que alguna vez había sido. La figura encapuchada había desaparecido, como si su existencia fuera solo una ilusión creada por la oscuridad misma. El confesor, aquel hombre que había sido el último vestigio de lo sagrado en su vida, ahora se desvanecía ante sus ojos, como un espíritu atrapado entre los mundos, sin poder regresar. Ana no sentía miedo, no sentía arrepentimiento. Había cruzado el umbral, y lo que había venido a buscar ya estaba con ella, en su alma, en su cuerpo. Las sombras de la iglesia danzaban como llamas, moviéndose a su alrededor como si estuvieran celebrando lo que había ocurrido. El cáliz, la hostia, el sacrificio, todo había llevado a este momento. La última cena no era solo un símbolo de redención, era el fin y el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía ser contenido dentro de los límites de su comprensión humana. Ana levantó la mirada hacia el altar, donde el vino derramado en el cáliz brillaba bajo la luz de las velas. No era solo vino, ya no, era la sangre de la verdad, la esencia de lo que había trascendido el tiempo y el espacio, la prueba de que ella, Ana, ya no era la misma. La oscuridad la había reclamado, la había transformado, y ahora era suya, sin reservas, sin dudas. En ese cáliz no solo había un sacrificio, había poder, un poder que la haría la dueña de su propio destino, y del destino de todos aquellos que cayeran en su camino. El último suspiro, esa frase resonó en su mente, en algún lugar profundo de su ser. Sabía que la palabra último no era solo una referencia a lo que había sido, sino a lo que estaba por venir. Ya no quedaba nada de lo que una vez había sido, nada que pudiera regresar a lo que era antes. Su alma había sido marcada por la oscuridad, sellada en un destino irreversible, pero eso no la aterraba, la liberaba. En ese instante, el aire en la iglesia se volvió espeso, como si el mismo espacio hubiera comenzado a comprimirse. El altar brillaba con una luz oscura, intensa, como si todo estuviera convergiendo hacia un único punto, hacia Ana. Las sombras no solo la rodeaban ahora, sino que se movían en ella, dentro de ella, fusionándose con su ser. Ella era la oscuridad y la luz, la condena y la salvación, la destrucción y la creación. Ana, la voz, esa voz que la había guiado, resonó nuevamente en su mente. Esta vez no era un susurro, sino un rugido, un eco de lo eterno, como un grito que había estado esperando para ser liberado. Es el final, hija mía, el último suspiro que has estado esperando ha llegado, y con él, todo lo que has deseado es tuyo. Ana no necesitaba respuestas, ya lo sabía. Ya lo había entendido. La oscuridad no la había destruido, la había transformado en algo más grande, algo inmortal. La vida y la muerte ya no tenían poder sobre ella. Había tocado lo prohibido, había aceptado el sacrificio, y ahora estaba más allá de la comprensión humana. Nadie podría entender lo que había hecho, nadie podría comprender lo que había llegado a ser. El altar, una vez símbolo de sacrificio, ahora era su trono. Las sombras se alzaron, como si la iglesia misma se inclinara ante ella, reconociendo su poder, su lugar en el universo. Ana cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera por completo. No necesitaba ver para saber que su destino ya estaba sellado. El último suspiro ya no era de miedo ni de dolor, era de poder. Un poder que había sido entregado a ella en su forma más pura. Todo ha sido consumado. Ana, la voz susurró de nuevo, esta vez llena de una satisfacción inhumana. El sacrificio ha sido hecho. La oscuridad te pertenece. Y ahora, tú serás la que decida el destino de los que sigan. Ana abrió los ojos, y en ese momento, el altar ya no era un altar de sacrificio, era un altar de poder, de renacimiento. Todo lo que había tocado,
todo lo que había deseado. Ahora le pertenecía: la iglesia, el cáliz, la hostia, las sombras. Todo se había convertido en una extensión de sí misma, y con un suspiro, Ana comprendió lo que realmente era. El final era solo el principio. El último suspiro era el aliento de su nueva vida, de su nueva existencia, más allá del tiempo y de la muerte. Y con eso, Ana dio un paso al frente, aceptando su destino, aceptando el poder que la oscuridad le había ofrecido. Y así, la iglesia quedó en silencio, como si todo hubiera llegado a su fin, o quizás, solo hubiera comenzado. Epílogo: la eternidad del silencio. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, bañando la iglesia con una luz pálida y fría. El aire estaba denso, pesado, como si la noche misma se hubiera quedado atrapada en cada rincón de las paredes de piedra. Dentro de la iglesia, todo había cambiado, pero nada había quedado intacto. La oscuridad que había envuelto a Ana ahora se cernía sobre el lugar con una presencia palpable, un eco de lo que había ocurrido. Ana caminaba lentamente hacia el altar. Su cuerpo ya no era el mismo. Cada paso era firme, cada movimiento lleno de poder, como si la tierra misma respondiera a su voluntad. Las sombras que antes la rodeaban ahora eran suyas, su aliada, su refugio. Nadie en la iglesia podría entender lo que había hecho, lo que había sido transformado en ella. Pero no importaba. La verdad ya no tenía cabida en su mundo. Frente al altar, Ana miró el cáliz vacío. Ya no era un símbolo de sacrificio. Ya no era un objeto sagrado. Era su trono, su símbolo de poder, su último vínculo con el pasado. El sacrificio que había hecho, el sacrificio que había sellado su destino, ahora se había convertido en su legado eterno. No necesitaba mirar atrás. No necesitaba arrepentirse de nada. Porque lo que había hecho no solo la había liberado, la había elevado. La iglesia, antes llena de fe, ahora era un lugar de oscuridad, un refugio para los elegidos, aquellos que se atrevieran a abrazar lo prohibido, los ecos de las almas perdidas, las voces de aquellos que habían sucumbido a su destino, resonaban en las paredes. Pero ya no eran voces de arrepentimiento, eran voces de aceptación, de conocimiento, de poder. Y Ana era la guardiana de esas voces. Con una última mirada al altar, Ana se arrodilló, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, lo hizo con una sonrisa en los labios, un suspiro de satisfacción. Sabía lo que había logrado, lo que había alcanzado. Ya no había miedo, ni dudas, ni sufrimiento. Solo había la certeza de que el sacrificio, la oscuridad, la verdad, todo eso ahora le pertenecía. La iglesia, su iglesia, ya no era solo un lugar sagrado. Era su dominio, su reino, su morada eterna. Y con ese pensamiento, Ana cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera por completo, aceptando su destino, sabiendo que lo que había comenzado con un simple susurro ahora había alcanzado su fin. O quizás, solo el principio. La última cena ya no era un sacrificio, era un renacimiento. Y Ana, la elegida, la condenada, la salvadora, reinaba sobre su reino oscuro, donde la luz nunca volvería a penetrar. Y así, en el silencio eterno de la iglesia, Ana se convirtió en lo que siempre había sido, la sombra que gobernaría la oscuridad, la voz que susurraba la verdad olvidada, la hostia que latía entre sus labios, eterna e inmortal.